Pues hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, yo creo que de bastante actualidad, que es la aversión al riesgo. El problema de la aversión del riesgo es que no nos da la opción de ser valientes, tampoco nos da la opción de encontrar una oportunidad, aunque sea una oportunidad que pueda marcar una diferencia en nuestra vida. Entonces, este posicionamiento de la mente, que muchas veces tiene sentido, en un montón de ocasiones es tremendamente negativo para la persona, porque una persona que está capacitada, que tiene recursos, que tiene potencial, que tiene experiencias acumuladas, aunque no las recuerde, en el momento en el que una situación de cambio la etiqueta como una amenaza, pone en marcha mecanismos de absoluta aversión. Es decir, ni siquiera le da una opción para explorar. No ¿Y hay algún procedimiento para poder superar eso? Sí, hay varios procedimientos. El primero es caer en la cuenta. Una de las cosas que uno tiene que tener ojo con emociones intensas, como es el miedo, es no negarlas. Cuando uno niega una emoción, cuando uno intenta tapar una emoción, sepultar una emoción, esa emoción nunca se queda quieta y esa emoción empieza a dar golpes en el interior de la mente, ¿no? Entonces lo primero es sencillamente reconocer: yo tengo miedo, esta situación es una situación difícil, y el simple reconocimiento, sobre todo si lo escribe, ya tiene un efecto bastante interesante. Lo segundo es: yo no tengo que lanzarme a lo bestia. Cuando una persona siente aversión al riesgo es porque ha tenido alguna experiencia previa. No es nunca por una falta de capacidades, una falta de talentos o de experiencias valiosas. Es porque ha tenido algún tipo de experiencia que se ha acumulado en ciertas áreas del cerebro, donde asocia automáticamente arriesgarse con sufrimiento. Cuando se considera que experimentar frustración es algo que no puede ser, que la sensación de impotencia es algo que nadie tiene que experimentar, pues llega un momento en que empiezas a delegar todas las decisiones en otras personas que aparentemente saben más. Y llega un momento en que vas perdiendo autoestima, vas perdiendo confianza. Es muy importante que las personas que sienten esto se den cuenta de que nunca es un problema de capacidad. De hecho, Martin Seligman, una persona que ha influido en mi vida, lo llama impotencia aprendida o incompetencia aprendida. Es decir, uno aprende a creerse incompetente para hacer frente a una situación nueva, una situación de incertidumbre, y reacciona como reaccionaría si efectivamente careciera esa capacidad. ¿Cómo se puede hacer? Pues mira, hay varias formas de hacerlo, pero la forma, al menos en mi experiencia, más que mejor funciona, es un acercamiento progresivo. Es decir, cuando una persona, tiene que tomar una decisión, empezar a hacer cosas nuevas en su vida, no se trata de que cambie su vida como un calcetín, porque eso le genera una situación de pánico y la bloquea, pero sí se trata de que empiece a hacer ciertos cambios y se vaya acomodando y que se dé cuenta de que es capaz de sacar esos recursos adelante cuando da un paso hacia adelante. Y siempre hay un pasito, por pequeño que sea, que una persona puede dar. El problema es que, como se quedan todos estos temas a nivel de la mente ya bloquea incluso la posibilidad de que esa persona dé un pequeño paso, ¿no? Entonces, todos sabemos, incluso en transformaciones de circuitos y de conexiones cerebrales, sabemos la importancia que es el acercamiento progresivo a esas cosas que te están dando miedo, pero que sabes que pueden encerrar una oportunidad importante en tu vida. Por supuesto, estamos hablando de aquellas cosas que te ayudan a crecer, no de ninguna cosa que te meta en una situación peligrosa o que te pueda hacer daño. Es todo mucho menos complicado de lo que nuestra mente lo hace. Lo que pasa es que nuestra mente lo puede enredar todo hasta niveles absolutamente fuera de lo que uno se podría imaginar. Y lo mejor para entrar en contacto con la realidad y darse cuenta de que una persona, claro que es capaz, claro que puede, poquito a poco, si no tiene que hacer una cosa tremenda, es poquito a poco ir avanzando, lo mejor que puede hacer es probarlo. ¿Qué ocurre? Que un pequeño paso que la mente nos dice esto no sirve para nada es falso, es una alucinación. Un pequeño paso solo lo da la gente que cree que puede hacer algo. Entonces, hay 6 razones que nos llevan a tomar decisiones. Y es fundamental ver cuáles son las 2 dominantes, porque si tú ves cuáles son esas 2 estructuras, esos 2 programas que están en la parte inconsciente, que de alguna manera se activan cuando tomas una decisión, empiezas a entender todo el transcurso de tu vida. Y cuando tú ves eso, puedes empezar a tomar decisiones de otro tipo. ¿Por qué? Porque quieres llevar tu vida a otro lado. Uno de los motivos es la búsqueda de la seguridad, de aquello que a ti te da seguridad, de aquello que te permite mantener el control. Por ejemplo, hay personas que no toman decisiones de cambiar algo en su vida
no porque eso que quieren cambiar no sea interesante, sino porque para ellos es prioritario mantener la seguridad. Cuando una persona se da cuenta de que esto tiene tanto peso, pues también se da cuenta de que así no se puede crecer. Que si una persona no se atreve a hacer cosas diferentes, nunca crecerá por mucho que valga, ¿no? La segunda, y esta es muy importante de resaltar, es la búsqueda de protagonismo, de estatus, de reconocimiento. Hay personas que toman muchas decisiones en este sentido, aparentemente por una razón, pero en realidad lo que está en el trasfondo, lo que está debajo, es la necesidad de ser el punto de referencia, de mantener el protagonismo de las cosas. Que a todos nos gusta que nos reconozcan, a todos nos gusta que nos valoren, por supuesto. Si esa persona se obsesiona en el reconocimiento, pues por ejemplo, y en la valoración, no tolerará que haya nadie a su alrededor que tenga pensamiento propio. No lo tolerará. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final esta persona se quedará sola y se planteará por qué la gente no quiere estar ahí, ¿no? Y ese es el punto de intensidad. El tercero es la pertenencia, es decir, todos queremos ser acogidos por el grupo. Yo vengo aquí, estoy tan a gusto, ¿qué tal Mario? No sé qué tal cual. Claro, si yo estoy absolutamente obsesionado porque se me acoja, porque se me dé cobijo, rehuiré por completo el conflicto y llegaré a secuestrar mi propia voz. Uh-huh. Luego hay otra necesidad en el ser humano que también la intentamos cubrir con nuestras decisiones, que es hacer frente a los desafíos, es decir, la aventura, conocer cosas diferentes. Esto está muy bien. Si una persona lo lleva al extremo, pues puede poner en riesgo su vida y puede poner en riesgo la vida de otras personas. El quinto es el crecimiento. Para nosotros es importante aprender, sentir que estamos evolucionando, sentir que de alguna manera vamos mejorando. Si lo conviertes en una obsesión, pues a lo mejor te conviertes en la típica persona que lo único que quieres es ser el que más sabes, el que más crece, y no ayudas a otras personas a crecer. Muchas veces yo he visto en empresas que las personas se quejan de que no se les ayuda a crecer, no se les da oportunidad de crecer. Y la sexta es la contribución, es decir, cuando tú te das cuenta de que tienes una misión de ayudar a los demás, de hacer algo por los otros. Si esto, que es en principio muy loable, lo llevas al extremo, puedes llegar hasta olvidarte de ti mismo. Entonces llegas a una especie de autoinmolación, que eso no es equilibrado. Hay una frase que dice, sin agallas no hay gloria. ¿Estás de acuerdo, Mario? Pues francamente yo diría que sí. Es decir, en una ocasión Winston Churchill dijo que la virtud más importante era el coraje, era la valentía, porque de esa virtud derivaban el resto. Para salir de la zona de confort, para atrevernos a explorar algo nuevo, para abrazar la incertidumbre y el cambio, necesitamos una cierta dosis de valentía. Es decir, no hay que ser grande para empezar, pero sí hay que empezar para ser grande. Y ese empezar es un acto para mí de valentía, es dar un paso hacia adelante sin tener la seguridad de que controlas todos los factores. Por eso necesitas fe en ti mismo, necesitas confianza, y por eso para mí me parece que la valentía es una virtud y una característica tan importante. ¿Cómo debemos actuar si queremos cambiar una situación, pero nos falta este coraje, estas agallas que hablas en el libro? Porque, claro, hay gente que le da miedo los cambios. Yo no clasificaría desde mi punto de vista a las personas como valientes o cobardes, sino actos de valentía, actos de cobardía. Es verdad que el entorno de alguna manera nos influye. Lo que el entorno no hace es determinarnos, porque si asumimos que el entorno nos determina, entonces no podemos a la vez simultáneamente decir que el ser humano es libre. ¿Qué ocurre? Que para que aflore este valor, para que afloren estas agallas, tenemos que alcanzar un punto que a mí me gusta llamar de insatisfacción inspiradora. Es decir, llegar un momento en nuestra vida en que digamos, yo no sigo así. Yo voy a dar un cambio en mi vida sí o sí. Claro, esto no sucede si vivimos en una zona cómoda, en una zona familiar, o a veces tampoco hay que tocar fondo para tener este gesto de valentía, este gesto de audacia, y sencillamente que algo, una lectura, una persona, un ejemplo, un programa, una película te inspire para creer más en ti y en las posibilidades de vivir una vida mucho más acorde con aquello que te hace ilusión. ¿Cómo podemos hacer que la zona prefrontal izquierda, que es la sede, como has comentado, de las emociones positivas como la benevolencia, la compasión, el amor altruista, cómo podemos hacer que venzan un poco,
que inhiban un poco la tendencia excesiva que pueden tener algunas personas de fijarse más en lo negativo. Pues se ha visto que es fruto de un entrenamiento. Esto es absolutamente y literalmente como un músculo. Tú lo usas, se expande. No lo usas, pues nada, pues deja de funcionar o funciona con menos intensidad. Son varios ejercicios. El primero es un ejercicio constante de dominio del foco de la atención. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier situación de la vida en la que te encuentres, automáticamente busques lo positivo de esa situación. Automáticamente. Al principio no encontrarás nada. Pero a medida que vayas ganando soltura y habilidad en el manejo del foco, empezarás a ver cosas que no son obvias, que no se ven de entrada y que sí son aspectos positivos de la realidad. Segundo, ejercitar mucho más la sonrisa. La sonrisa no es nada, no es algo simplón, es algo con una fuerza extraordinaria. Que a una persona que ha tenido un día de estos que decimos espantoso, que todo le ha salido mal, una persona la sonría con afecto, supone un mundo. La sonrisa es algo que no solo sucede hacia afuera, que también sucede hacia adentro. Y se ha demostrado que cuando una persona en el laboratorio donde se dispone esta tecnología sonríe, porque está recordando a alguien a quien tiene cariño o algo que le recuerda una experiencia favorable, hay una activación de la zona prefrontal izquierda. Quiere decir que la zona prefrontal izquierda está trabajando. Si está trabajando, esa zona se está expandiendo. Otro elemento importantísimo es el tipo de palabras que usamos. Si nosotros buscamos palabras más positivas, en lugar de hablar tanto de problema y más problema, hablamos de desafío, o como dice mi querido amigo Jandro el hormiguero, en lugar de decir solo me queda media hora, dijéramos aún me queda media hora, la zona prefrontal izquierda, claro que se activaría, lo mismo que se activa con gestos de benevolencia, con gestos de generosidad, con gestos de compasión, y por supuesto se activa con el ejercicio físico. El movimiento, acelerar el corazón y la respiración, por ejemplo, andando un poquito deprisa, produce la liberación en el cerebro de una sustancia que se llama BDNF. El BDNF favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Es decir, tenemos muchos sistemas para potenciar la zona prefrontal izquierda, inhibiendo la zona prefrontal derecha cuando actúa en exceso. Lo que pasa es que esto exige un entrenamiento y hay que estar dispuesto a poner lo que se pone en un entrenamiento. No sucede como por arte de magia. Es un entrenamiento progresivo donde estamos cambiando la estructura cerebral. Claro, cuando tú cambias tu estructura cerebral, cambias tu mente. Cuando tú cambias tu mente, ya no ves lo mismo que veías antes, sino que puedes ver posibilidades que antes sencillamente estaban ocultas, estaban veladas. Todo lo que piensa nuestra cabeza desemboca en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, hay que distinguir dos conceptos, porque son diferentes. Uno es una emoción y otro es un estado de ánimo. Por ejemplo, yo me presento a un concurso de algo y lo pierdo, y me puede generar una emoción de tristeza. Pero si yo me mantengo en esa tristeza días, semanas, meses, eso ya no es una emoción, eso es un estado de ánimo. Entonces nosotros tenemos emociones, vivimos en estados de ánimo. Las emociones, salvo que tengan una enorme intensidad y la persona, pues yo que no sé, tenga una patología cardiovascular que no conoce, en general el organismo las tolera muy bien. Lo que no tolera nada bien son los estados de ánimos tóxicos, es decir, emociones mantenidas en el tiempo y que nos van desgastando. ¿Por qué? Porque estas emociones están asociadas con cambios muy profundos a nivel hormonal. Estos cambios, si duran poco tiempo, no tienen trascendencia, pero si están mantenidos en el tiempo, generan mucho daño a todos los niveles del cuerpo. Es que no hay un nivel en el que no dañe, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del aparato digestivo, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, es que todos los lados. La resiliencia, el dominio de la atención, el autogobierno, la agudeza sensorial, la adaptación al entorno y la duración. ¿Cuál le da más importancia, Mario? Autogobierno. Autogobierno. Sí, porque el autogobierno es la capacidad de gestionar tus propias emociones, que no quiere decir suprimirlas, quiere decir saber gestionarlas. Para eso te tienes que conocer, tienes que comprender, y el autogobierno es el que te permite muchas veces la resiliencia, es decir, la resistencia ante las dificultades, ante las adversidades de la vida. Entonces me parece central. Al ser humano le gustan las soluciones fáciles, las soluciones simples, las soluciones sencillas. Y una cosa es decir que algo es posible y otra cosa es decir que algo es fácil. Cuando uno ve una idea, para que se convierta en una vivencia, tiene que estar dispuesto a pagar el precio
de llevar algo que está en la mente a algo que está en el músculo y por tanto ya es parte de tu esencia. Eso es duro. No basta ver una posibilidad para que esa posibilidad empiece a actuar a través tuyo. Tienes que actuar cada día como si esa posibilidad fuera una realidad. Y eso implica un largo entrenamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis de fe, las dosis de determinación, las dosis de persistencia, las dosis de esperanza y las dosis de paciencia para que eso suceda. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo. Quieren el camino fácil y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil. Por eso yo suelo comentar que el cambio profundo, la transformación, no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas. ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. El problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad. Es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es. Deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste. La aceptación no quiere decir que esté de acuerdo. La aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo. Que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces,
Pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo, cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental. Y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental.
Gracias.